Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos listos ya para contarles lo que trae el día, que hoy no es poco. Hay noticias muy interesantes. Todo ello con un doble compromiso, la valentía y a la vez el rigor, y dentro de un sentido general de libertades. Aquí la gente viene a decir lo que piensa de las cosas, no viene instrumentada por un partido, por otro. Esto, en definitiva, no es una telepedro. Ya lo irán notando, ya lo irán notando. Si se quedan un ratito a escuchar el programa, lo van a notar enseguida. Bueno, hoy un día de gran conmoción en Estados Unidos, porque se ha producido un asesinato político. Desconfíen en ustedes de los medios de comunicación que digan, ¿ha muerto el activista aliado de Trump? No, no ha muerto, no. Lo han matado. Es decir, ha habido un asesinato político, como les decía. La conmoción es enorme por la muerte de este hombre, Charlie Kirk, un hombre muy popular, una especie de influencer, líder de Turning Point USA, que tenía 31 años, que estaba casado, que tenía 2 hijos, que era una luz que brillaba mucho entre la gente joven, contra el aborto, contra la ideología de género, contra el islamismo radical, contra los excesos de la inmigración, y era un tipo duro y muy fácil a entrar en debate con quien se las tuviera con él. Estaba en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, ante 3.000 personas, cuando le han disparado a unos 180 metros, desde unos 180 metros, con un rifle de precisión, le han dado en el cuello y, consecuencia de la herida, prácticamente ha muerto casi al instante. El FBI asegura tener imágenes del tirador. Vamos con las imágenes del tirador para que se hagan idea. Es blanco, es un tipo joven, que viste como un tipo joven y que, bueno, pues apenas se le reconocen las facciones en estas fotos, que ha facilitado el propio FBI. Dice también el Buró de Inteligencia Interior, el FBI, que tiene el rifle, que en el rifle hay huellas del asesino, y que, bueno, pues después de unas operaciones un tanto fallidas, una detención que luego han tenido que corregir, un correo de alguien llamado Omar, que también nos ha entretenido mucho tiempo, al final resulta que en lo que estamos es en que el asesino todavía no ha sido capturado. Si más o menos se le identifica, dicen que esta es la foto, pero bueno, vamos a ver a continuación cómo ha sido todo lo relativo a Charlie Kirk, que ha perdido hoy la vida ejerciendo sus derechos políticos. Este es el momento del asesinato de Charlie Kirk, influencer americano de 31 años que defendía los valores conservadores y tradicionales. Se encontraba en la Universidad de Utah preparado para debatir sobre la sociedad y contraargumentar la cultura woke. Recibió un disparo letal en el cuello justo cuando estaba hablando del uso de las armas por parte de bandas criminales. Se enfrentaba a cualquiera que quisiese hablar con él en el formato "demuéstrame que estoy equivocado". Animaba a los estudiantes a cuestionar sus planteamientos en debates abiertos. What is a woman? You can't answer the question with the question. Yeah, define the woman without saying woman. El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha calificado los hechos de asesinato político. Es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Horas antes del crimen apareció en X una publicación que advertía que algo iba a pasar en Utah. El mensaje, rodeado de insinuaciones y amenazas, refleja el ambiente de odio que desde hace tiempo rodeaba a Kirk, en especial por parte de la izquierda más militante. Su figura generaba fuertes críticas desde ese sector, aunque siempre ofreció la posibilidad de discutir cara a cara desde el respeto y en espacios abiertos. Tras su muerte, las reacciones de algunos militantes progresistas no han sido de condena, sino de celebración. Algo similar ocurrió en ciertos medios de comunicación identificados con la izquierda. En lugar de centrarse en la tragedia humana, han utilizado la muerte de Kirk para lanzar mensajes partidistas, priorizando la narrativa ideológica sobre el respeto a la víctima y su familia. Igual ha sido uno de sus fans disparando a modo de celebración. No tenemos ni idea. Ha sido uno de los jóvenes más divisorios en el panorama político. Se ha empujado este discurso de odio, y los pensamientos de odio llevan a palabras de odio, que llevan a acciones de odio. Lo mismo ha ocurrido con Obama.
Era el momento para ser contundente. Aún no conocemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despiadada no tiene cabida en la democracia. Michelle y yo rezaremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente su mujer Erika y sus 2 niños. Charlie Kirk era muy cercano al presidente de Estados Unidos. La mayoría del voto joven vino gracias a él y su cercanía con los universitarios. Trump ha dejado un mensaje a sus compatriotas. Os hablo con la mayor tristeza y furia que pueda sentir por el asesinato de Charlie Kirk. Charlie era un patriota que dedicó su vida a recorrer el país para debatir con todo aquel que quisiera realizar uno de buena fe. Es un momento oscuro para Estados Unidos. Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis o asesinos. Este tipo de retórica es la responsable directa del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy. Ha decretado luto nacional y ha ordenado ondear las banderas a media asta en su honor hasta el domingo. Charlie Kirk estaba casado y tenía 2 niños pequeños, sin miedo a defender la verdad y hablar de su fe y siempre dispuesto a dar la cara por los valores y convicciones conservadoras. Él mismo ya había expresado su deseo de cómo quería ser recordado. Quiero ser recordado por el valor de mi fe. Es lo más importante de mi vida. Donald Trump, además de señalar a la izquierda radical de su país como la impulsora de este tipo de respuestas violentas, asesinas y terroristas, ha anunciado que le va a conceder a Kirk la Medalla de la Libertad a título póstumo el más pronto que tarde. En España, la reacción de Santiago Abascal, uno de los líderes políticos españoles más próximo a Trump, el asesinato de Charlie Kirk, está mostrando la manía homicida que domina a gran parte de la izquierda occidental, no solo por el repugnante crimen, sobre todo por la impunidad con que lo justifican. Y es necesario recordar que la izquierda más ultra de Occidente gobierna en España. Muy adecuado. Por cierto, este atentado de hoy, 180 metros, francotirador en una azotea, pam, 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 se parece, como 2 gotas de agua, al que sufrió el propio Donald Trump, que le dio en la oreja, se acordarán, en la campaña electoral. Bueno, pues dicho queda. Hoy es 11 de septiembre y hoy pues, es un día importantísimo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se conmemora este jueves el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Han pasado 24 años. ¿Y qué han hecho los americanos? Pues como cada año, ceremonias en Nueva York y en otros puntos del país, en el Pentágono y en Pensilvania, pues a propósito de un recuerdo para esas 3.000 víctimas que perdieron la vida en este ultraje, en este ataque que protagonizaron los terroristas de Al-Qaeda. Desde aquí también nos queremos unir al recuerdo, un recuerdo de un acontecimiento que cambió nuestras vidas. Nada fue igual que después del 11 de septiembre de 2001, ni en Nueva York, ni en Estados Unidos, ni en el mundo. Bien, continuamos nuestro recorrido internacional. ¿Qué ha quedado de los drones sobre Polonia? ¿Ha sido Bielorrusia? Parece que sí, que no sé, eso no sé. Bueno, pero como Bielorrusia es aliado de Putin, pues entonces da la sensación de que alguien ha empujado esos drones hacia suelo polaco en buena medida, produciendo algunos daños relevantes en algunas de las viviendas donde impactaron en la zona de Lubin, en Polonia. Da la sensación, digo, o por lo menos los expertos van perfilando la idea de que Putin lo que está haciendo con este y con otros asuntos, cuando los aviones rusos vuelan a muy baja altura y levantan las señales de alerta del espacio aéreo de los países en el Báltico, en fin, de que está tanteando la unidad que hay dentro de la Unión Europea y la unidad que hay dentro de la OTAN. Eso era lo que parece que pudieran pretender esa violación del espacio aéreo polaco. Ya saben que Polonia decidió cerrar su espacio aéreo en la frontera del este y pues este es un asunto que hay que seguir hasta que tengamos todos los datos sobre la mesa para poderlo valorar y que cada uno crea lo que quiera sobre esto. Pueden creer a los bielorrusos, que es que los drones se desviaron sin decirnos
a dónde tenían previsto ir. O pueden creer a los polacos, claro que les vamos a creer. Han visto caer los drones sobre sus casas, ¿cómo no les vamos a creer? Pueden creer también, si quieren, pues que Rusia no tiene nada que ver, que no está detrás de todo esto, aunque sí los drones y lo que cayó sobre suelo polaco era de fabricación rusa, eso no lo niega nadie. Vamos del conflicto sobre el ataque a Polonia, nos vamos a ir a Francia, donde hay otro conflicto que no cae de intensidad. Los manifestantes están en las calles, en un montón de ciudades, quemando un montón de cosas contra los posibles recortes del gasto público. Son ya más de 650 los detenidos por estas protestas, unas protestas bastante duras, en las que el lema de los manifestantes es queremos tumbarlo todo. Bueno, y de aquí, de Francia, donde no cambian las cosas, a pesar de tener ahora un primer ministro que se llama Le Cornu, pues nos vamos a una consideración que hace o que ha hecho Europol. Europol es la policía europea, la organización de la policía europea. Hacen análisis, hacen estudios. Ese que les quiero comentar, ¿qué viene a decirnos? Nos viene a decir que no es que haya menos atentados terroristas en el espacio europeo, sino que los atentados terroristas van en aumento. El 2024 nos deja más ataques terroristas en Europa que el pasado año 2023. Así lo asegura el último informe publicado por Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo. Solo durante el 2024, 14 Estados miembros sufrieron 58 ataques. De ellos se completaron más de una treintena y cerca de una veintena fueron frustrados. Si los analizamos por origen, la mayoría de ellos, 24, pertenecen al terrorismo yihadista. Son 10 más que los registrados durante el 2023. 21 de ellos vinieron por parte de grupos de izquierda o anarquistas, 4 de separatistas y 1 de grupos de derechas. El resto fueron catalogados como terrorismo no especificado. La Europol destaca la creciente amenaza de los grupos de extrema izquierda para la seguridad de Europa. El terrorismo yihadista sigue siendo, eso sí, el más mortal. Unas cifras que en número de arrestos se traducen en 449 personas detenidas. El grueso duro, 289 relacionados con el terrorismo yihadista. Y pese a que los grupos de extrema izquierda son el segundo grupo que más atentan, no son los segundos que más detenciones tienen. Los grupos de derechas acaparan 47 detenciones por las 28 de los grupos de izquierda o anarquistas. El informe también arroja que los grupos terroristas buscan apoyo en personas jóvenes y vulnerables, siendo el número de menores implicados en actividades terroristas y extremistas violentas cada vez mayor. Bueno, hoy era el día grande para Ursula von der Leyen porque se abría el curso político en la Unión Europea con un debate sobre el estado de la Unión. Ahí pues está el discurso tradicional, todo esto, pero así que avanzaba el día, la cosa ha acabado bastante desabrida porque se han presentado 2 mociones de censura, 2, contra Ursula von der Leyen. Por un lado, el grupo Patriotas por Europa, en el que se inscribe Vox, y por otro, el grupo La Izquierda, en el que se incluye Podemos, Sumar y también Bildu. Son 2 mociones que ya están presentadas ambas, pero que tienen pocas posibilidades de prosperar. Grupos tanto de la izquierda como de la derecha han anunciado mociones de censura contra von der Leyen. Los primeros critican su falta de firmeza ante el genocidio de Gaza, mientras que los de la segunda derecha critican su gestión por debilitar Europa. Eso sí, tenemos que destacar que estas mociones de censura se presentan por separado. El grupo político Patriotas por Europa, que como ya saben está conformado por Vox y los partidos de Viktor Orbán y de Marine Le Pen, han conseguido las firmas necesarias para registrar una nueva moción de censura contra Ursula von der Leyen, quien tenemos que recordar que el pasado mes de julio ya sufrió otra moción de censura que fracasó. Von der Leyen manifestaba que Europa no puede continuar bajo una comisión que ha fracasado en el comercio, que ha abandonado la transparencia y que rechaza rendir cuentas. Los partidos de derecha explican esta moción de censura asegurando que su grupo habla en nombre de millones de ciudadanos que creen que esta comisión
ya no defiende a Europa y que ha fracasado en todos los ámbitos, asegurando que servirá para en 1 de octubre dejar claro quién sigue apoyando a Ursula von der Leyen. Kinga Gál también cargó contra la presidenta de la Comisión Europea, afirmando que la Comisión y su presidenta no habían sido capaces de afrontar los principales retos de Europa. En cuanto a los apoyos, Patriots podría alcanzar el número de 85 firmas de eurodiputados, un número que supera la mínima para poder presentarla, mientras que la moción de censura de la izquierda podría contar con 72 firmas. Y si hacemos un poco de repaso histórico, en total se han presentado 9 mociones de censura, incluida la de hace un par de meses contra la Comisión, de las cuales ninguna ha prosperado. Bueno, hoy hay una novedad en torno a las culpas del apagón eléctrico. Hoy Beatriz Corredor, a la que señalan con el dedo casi todos, la presidenta de Redella, o si lo prefieren de Red Eléctrica, ha hecho unas declaraciones que vamos a escuchar atentamente, en las que yo creo que por primera vez se atreve a señalar quién y cómo, según su versión de los hechos. Hay otras versiones de los hechos que dicen completamente lo contrario, pero esta señora hoy ha dado un pasito en lo que ella cree que es su versión de los hechos. Provino de la mala gestión y de mal control de una planta fotovoltaica de alta potencia instalada en la provincia de Badajoz, que se comportó de forma indebida y que provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencia de esa doble oscilación. Y le tengo que decir que esa misma planta había tenido un fallo semejante acreditado y documentado el año anterior y que los propios responsables de esa planta dijeron que habían estado haciendo un experimento en cuanto a la forma de gestionar esa planta. Por tanto, pregunte a los titulares de las plantas fotovoltaicas de la provincia de Badajoz, cuando tengan ocasión de venir, por qué se operó esa planta de forma distinta que provocó una oscilación de 0,6 absolutamente anómala y para lo que el sistema eléctrico europeo obviamente no tiene garantías ni seguridad. Bueno, hoy es 11 de septiembre, la Diada de Cataluña. Nunca hasta ahora eso había significado que se tuviera que parar el Congreso de los Diputados de España, pero esta vez ha sido así. Estamos en unos tiempos en los que lo que dice Puigdemont sale, lo que a Puigdemont no le gusta no sale, lo vimos ayer con la reducción de la jornada laboral y ese chasco que se llevó Yolanda Díaz, mientras Pedro Sánchez estaba en el cine. Bueno, pues oiga, dice Salvador Illa, estamos volviendo a la centralidad política. Cataluña se ha pacificado. Esta tarde ha tenido lugar una manifestación independentista. La Guardia Urbana de Barcelona dice que solo 28.000. A mí me han parecido muchísimos, pero bueno, es verdad, si lo dicen ellos, pues serán 28.000, que no son los números de las manifestaciones que todos recordamos. Eso sí, tanto los líderes de Junts como los líderes de Esquerra no se cortan un pelo. Es más, dicen que ahora hay más motivos para ir a por la independencia. Unos hablan de tener un Estado propio, los de Junts, y los de Esquerra hablan de tener una república catalana. Bueno, vamos a valorar todo esto de la diada de hoy, con ese Illa que dice que esto está pacificado. Vamos a valorarlo con un verdadero conocedor de todo esto, Ferran Brunet. Ferran Brunet fue fundador de Sociedad Civil Catalana, es profesor de Economía y autor de un libro que tuvo pues no poca repercusión, El procés nos roba. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, Ferran. Hola, buenas tardes, estimado Orcajo. Bueno, vamos a ver, dice ella que esto está pacificado, es verdad que hay menos gente en las calles, que las estadísticas, por ejemplo, las que habéis hecho vosotros, contando manifestantes, pues demuestran que no tiene nada que ver. Desde ese punto de vista, en lo político no es que haya cambiado mucho la cosa. ¿Qué impresión tienes tú de esta diada? Bueno, esto ha sido, como vemos en los números, una cosa de auge y caída. Los movimientos políticos a menudo son cíclicos. Aquí lo vemos clarísimamente, ¿verdad? El máximo, fíjate que se da en el 13, no incluso en el 17, y ahí va bajando. Y fíjate que en el 24 hay 20.000 manifestantes. La Guardia Urbana ha dado 28.000 este año. Normalmente la Guardia Urbana, es un poco aleatorio todo esto, aunque normalmente es fácil de contar,
pero los datos oficiales son bastante aleatorios. Pero normalmente se dividen por 3 los de la Guardia Urbana. Por tanto, si fueran 28.000, quisiera decir que este año ha habido 10.000. Figúrate tú, en el 2013, 714.000. Aquello sí era impresionante, ¿verdad? Se les vendió todo, la luna, con la excusa de la independencia. Fíjate además que esta manifestación de hoy dice independencia, no dice celebración de Cataluña 11 de septiembre. Y esta es la cuestión, ¿no? El 11 de septiembre no es la fiesta de Cataluña. La fiesta de Cataluña, ¿verdad? Como sabemos todos, los catalanes y los españoles también, es el 23 de abril, el Día del Libro. El día de Esta Sant Jordi. es la fiesta de Cataluña. Entonces hoy se ha hecho un paripé de entrega floral por parte del presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat se ha inventado también esta noche un festorro en el auditorio de Cataluña. Y por otra parte, pues los separatistas pues van a lo suyo, solo a la independencia. Fíjate que este año además ha participado en esta manifestación por primera vez la líder del grupo de extrema derecha, que ella además preside la alcaldía de Ripoll, ¿no? Bueno, es los dos extremos, la extrema izquierda, la extrema derecha, y digamos, es lo que queda, los restos que quedan de este movimiento separatista. Bueno, alguna inconveniencia por mi parte. Hoy he visto, cosa que no había visto nunca, a la portavoz del gobierno de la Generalitat, que la supongo, pues como no, socialista y afín a Salvador Illa, a hablar de que Cataluña es una nación. Bueno, ayer vi al propio Salvador Illa que tardó minutos 30 para salir a anunciar un recurso a una decisión que tomó después de muchos años y tal el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en torno a el decreto que articula o que blinda el catalán en la escuela, como el catalan only, que lo he visto por ahí, me ha hecho gracia, como que claro es el inglés con 2 términos, te queda clarísimo. Bueno, el Tribunal Superior dijo, hombre, esto de only, pues no, estos artículos no caben. Y también me sorprendió que Illa, sobre todo cómo salió a defender un recurso, porque podía haber salido de una forma más fría. Él salió a decir que estaba en contra de aquellos que hacían un uso político de la lengua con este recurso planteado y con esta sentencia del Superior de Cataluña, lo cual es bastante llamativo, por cuanto, bueno, pues es una sentencia judicial, pero vamos a ver, uso político de la lengua también lo harían los que dijeron que en la escuela catalana solo había una lengua, la catalana, ¿no? Digo yo. Pero esto ya no lo defiende ella, ella ha ido asumiendo los postulados de lo que eran los partidos que defendían la independencia en algunas cuestiones. ¿Cómo lo ve? Bien, el presidente Illa está sostenido por Esquerra Republicana, igual que Esquerra Republicana y Junts sostiene al gobierno de España. Aquí pudiéramos decir, en cierto sentido, que hemos pasado de un procés catalán separatista a un proceso 2.0 con Pedro Sánchez de desintegración de España, de descomposición de España. Entonces, casi que hoy los resultados, lo que ocurre en Cataluña, depende de la coalición que sostiene al gobierno español, depende de España. Entonces, el presidente Illa empezó su mandato, creo, en la primavera del 24 y ha intentado innovar un poquito, pero en cosas no esenciales, en cosas de detalle. Hay que decir que el catalán, como lengua vehicular, no exclusiva, como lengua vehicular también, se introdujo precisamente para favorecer la lengua natural de las personas, la lengua materna, el catalán. Por tanto, precisamente, en correspondencia, los castellano hablantes, que son la mayoría de los catalanes, el 53% de la población,
es castellano hablante, el 36% somos catalano hablantes, pues lo que ocurre en la escuela en este sentido es también porque desde el principio, digamos, los profesores izquierdistas o a la izquierda y el PSC en particular aprobaron la inmersión lingüística como cosa de choque. Después, naturalmente, esto choca que, pues en primer lugar, con la realidad bilingüe de Cataluña. Todos hablamos una y otra lengua y entendemos una y otra lengua perfectamente porque al fin, figúrate, son dialectos del latín. Entonces, en la escuela lo que se pide es lo que dice la Constitución española en el Estatuto de Autonomía, es decir, el trato en igualdad de una y otra lengua. Esto no ha ocurrido en la enseñanza, tampoco pensábamos que ella lo fuera a cambiar directamente, y aquí la sociedad civil catalana hemos hecho una gran presión en este sentido, y figúrate que las sentencias judiciales que hay han sido, instadas por padres cada uno particularmente. Sí, sí. Cual es gravísimo que uno tenga que acudir a los tribunales. Totalmente. Individualmente, haciéndose señalar, haciéndose boicotear. ¿Okay? Y además que luego las sentencias no se cumplen. Por tanto, el problema principal que hay en España, en este sentido, es el de la no vigencia del Estado de Derecho, y en particular en Cataluña. En Cataluña esto lleva varias décadas en las que los sucesivos gobiernos españoles han incumplido con su misión de garantizar los derechos de los catalanes catalanoparlantes como yo y de los catalanes castellanoparlantes como la mayor parte de los catalanes. Hay que decir, naturalmente, como sabéis, que el español, el catalán, se ha usado en Cataluña, digamos, siempre. Quiere decirse en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y que, naturalmente, el 90% de la producción literaria catalana y escrita catalana es en español. Punto. Entonces, bien, estamos aquí en un problema en el tema lingüístico. Termino con ello. Cuando tú impones algo, vas por mal camino. Y por eso entre los jóvenes se usa cada vez menos, ¿ok? No farda hablar en catalán. Y esto es una pena, por otra parte, pero es un fruto de la imposición. Lo mismo, por ejemplo, la polarización que se hizo con el 11 de septiembre. Bien, pues los catalanes normales estamos muy hartos de esta polarización y pasamos completamente del 11 de septiembre y vamos a la playa como un festivo más. Sobre todo si el tiempo lo permite. Ferran Brunet, ha sido un enorme placer escucharte con tanta precisión y con tanta soltura sobre temas que a muchos les ocupan no sé cuántas martingalas y que tú lo has contado clarísimo y yo te lo agradezco. Te deseo una feliz tarde de un día de fiesta y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, me queda contarles algunas cosas. Ya saben que estamos, ustedes y yo, concernidos por el problema de la droga. Hoy van a ver imágenes de, pues mira, hace mucho tiempo que yo no recuerdo que diéramos imágenes de Aragón, concretamente de su capital, de Zaragoza. Ahí han sido intervenidos 95 kilos de cocaína, como si fuera Harlem, con 9 detenidos en la operación y, como siempre suele ocurrir cuando se levantan este tipo de negocios, hay muchísimo efectivo que es también intervenido, en este caso, pues por la Policía Nacional. El mayor alijo de cocaína registrado en Aragón. Y el dinerito, claro, el dinerito, esto ya saben ustedes que no se hace pues por amor al arte. Bien, y una buena noticia, antes de irnos a publicidad, van a ver cómo en ciertos lugares, ciertas localidades de la zona cero de la Dana Valenciana, hoy los estudiantes han podido volver a la escuela. Un poquito tarde, porque en Valencia lo hacían el lunes. En estos sitios aún queda alguna localidad donde no se ha podido hacer, pero en Massamassana, en Paiporta, hoy en barracones, a veces pues con las máquinas todavía
situándolos y apañando los accesos y demás, se han podido recuperar las clases con críticas de los padres de esos niños en muchos casos. Algunos dicen que los barracones no están en condiciones, otros que no hay comedores, y en fin, y nos acordamos sobre todo de que hay algunos pueblos donde todavía no han podido arrancar las clases. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad. Les recuerdo la conveniencia. Piensen ustedes que la mejor manera de que progresen esas ideas que compartimos es apoyarnos. Así es que, ¿qué tal si nos hacen el favor de hacernos alguna donación? ¿Qué tal si se dan de alta en la ya enorme familia de los que apoyan al Club de Amigos? ¿Para qué? Pues para que seamos más fuertes y podamos ampliar nuestra capacidad de llegar a más y más españoles. Piensen que hay muchos sitios donde no llegamos si no es por una televisión, un canal de televisión de pago. Y queremos llegar a más canales de televisión de pago y a algunos que no lo sean para que buena parte de la población que ahora no nos ve pueda hacerlo. Así es que piénsenlo. Así vamos más deprisa con esas ideas que queremos extender. No lo duden. Nos vamos a publicidad y a la vuelta, como les digo, a la mesa de análisis político. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Las 8:04 y como tenemos mucha tela que tejer, vamos a ir deprisa con las presentaciones. Doña Patricia Rueda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Diputada de Vox en el Congreso de los Diputados. Yo antes decía en el Congreso, pero como han cortado lo del de los diputados, ahora no quiere Congreso de los Diputados. Doble taza. Congreso de los Diputados siempre y para todo. Don Josué Cárdenas. Pues aquí estamos. Yo periodista... Periodista de Periodista Digital. Es, en femenino, periodista, y no pasa nada. Ah, no preferiría que dijera periodista. Hombre, pues sería un error, ¿no? Pero oye, en este mundo de vamos locura... a ser respetuosos, que ya vienen algunos. Ayer se fue Sánchez al cine. ¿Sí? A ver esa película de Amenábar. A pesar de entrar por una puerta falsa y tal, lo vieron, le abuchearon. A la misma hora que estaba Yolanda. ¿Y qué película se iría a ver a Amenábar? Estaba pensando en el qué castellano escribía Cervantes. Pues bueno, dice, fíjense qué explicación. Dice Amenábar, no es, sus películas a mí me interesan poco, pero dice Amenábar, hombre, he hecho una película sobre el Cervantes en Argel, ¿cómo no iba a destacar su homosexualidad, si yo soy homosexual? A ver qué puñetas tendrá que ver una cosa con la otra. ¿Y qué pasa? Que hay que... Déjenlo que estoy desvariando y no me lo tengan en cuenta. Pero que no tiene que ver una cosa con la otra, hombre, que tú seas o no, pues... Ah, no, este ya lo reconoce, ya va de calle, ¿eh? Sí, claro, como yo... ¿Y si fueras marciano, qué harías? Pues ET. Pues Twilight Zone, claro. Que era una serie maravillosa, muy anterior a su juventud. Usted ni la vio esa serie. Vamos a lo que vamos. Hoy es la Diada de Cataluña. Parece que pinchan los que se manifiestan, que 28.000, dice la Guardia Urbana. A mí eso me interesa poco. ¿En qué están los de Junts y los de Esquerra? Unos dicen que un Estado propio para Cataluña, eso lo dicen los de Junts, y los de Esquerra dicen que una republiqueta catalana. En esto no ha cambiado gran cosa. Claro, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues un Illa entregado a Esquerra Republicana, que anda su portavoz, que es una señora muy desconocida en el resto de España, dice que, y es socialista, que Cataluña es una nación. Bueno, vale. ¿Y qué más dicen? Bueno, pues con sus hechos los conocerás. Ayer le faltó tiempo a Illa para salir a proponer un recurso contra lo que él llama el uso político de la lengua, porque hace muchos años una asociación se fue al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y dijo, oiga,
este decreto que ha hecho la Generalitat, esto es una basura. Tienen que tumbar buena parte de los decretos, porque ese decreto lo que establecía es un blindaje para que el catalán tuviera la exclusividad de ser la única lengua que se puede utilizar en la educación en Cataluña, desde párvulos hasta la universidad. Bueno, claro, mandas una copia de los artículos, de los números cortos de la Constitución, mandas las quejas de algunos padres y esperas esta sentencia. Lo que no esperas es que el dirigente de un partido que dice no ser independentista, como es el PSC de Illa, vaya a decir 30 minutos después de conocer la sentencia que es recurso porque están usando políticamente la lengua. ¿Y qué pasa? Que el que blindó la escuela para que solo fuera el catalán el idioma útil, ese no hacía un uso político de la lengua. Entonces aquí el que manda es Puigdemont y los otros van pues haciéndole la causa gorda. Vamos a ver cómo ha ido la diada. Tenemos más motivos que nunca. Es el lema de la manifestación independentista de la Diada Nacional de Cataluña, con la que pretenden visibilizar los principales argumentos para que Cataluña sea independiente. Los catalanes y las catalanas necesitamos tener un Estado propio y no un Estado que empobrece a través del expolio fiscal, el expolio de las inversiones, etc., que solo nos conduce al empobrecimiento. Por eso compartimos plenamente el llamado, la movilización que hay hoy, de que hay más motivos que nunca para defender la independencia de Cataluña. Y por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que hoy se movilicen. La lucha por la independencia y por la república son la lucha por la prosperidad económica y por la justicia social del país. La portavoz de la Generalitat del Partido Socialista de Cataluña habla de nervio nacional para referirse a Cataluña. No matemos la ilusión, mantengamos vivo el nervio nacional y civil que nos ha hecho avanzar como país cuando las cosas eran difíciles. El presidente de la Generalitat insiste en su discurso de centralidad política en su red social X. Señala que es el momento de la Cataluña centrada, la Cataluña de todos. Para los nacionalistas, su objetivo principal es la financiación singular para Cataluña, pero exigen más cosas. Quieren acabar con la anormalidad democrática, con el exilio de Puigdemont, con la persecución policial, con la situación de crisis de la vivienda, con la catalanofobia o con lo que ellos llaman persecución en la lengua catalana. Y precisamente sobre esa cuestión, los independentistas han recibido una mala noticia el día antes de la diada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado en la sentencia buena parte del decreto con el que querían proteger el catalán en las escuelas. Tan solo 30 minutos después, Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de cualquier independentista, y avisó de que se recurrirá a la sentencia. Defenderemos el modelo lingüístico de la escuela catalana con toda la contundencia y tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas para defender este modelo lingüístico. Ya les adelanto que el Gobierno de Cataluña recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia. El catalán debe seguir siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país y también de lo que pasa en la escuela. Bueno, vamos a ver. Illa, Salvador, filósofo. Separación de poderes. El Poder Judicial ha emitido una sentencia que tumba un decreto que no hiciste tú y que dice lo que dice la Constitución, que hay dos lenguas oficiales en Cataluña y déjele de dar vueltas. No permitiremos que hagan uso político de la lengua. Bueno, pero ¿usted quién es para permitir o no? ¿Y quién hizo primero un uso político de la lengua? Los independentistas catalanes, digo yo, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón solo veo padres que se enfrentan contra esta cosa tan injusta, que sufren por hacerlo, lo cual es injustísimo, sobre todo para los niños, para los padres también, que cuando ganan la sentencia no se cumple y que aquí no pasa nada porque mandan, o algunos dirán Perico el de los paletes, y ya más recientemente Puigdemont. Sí, antes de existir las tablets y todos estos, de niños jugábamos a Encuentra las 7 diferencias.
A mí que me digan cómo encontramos las 7 diferencias entre Pere Aragonés y Salvador Illa, por ejemplo, por comparar con la anterior administración. O sea, Pere Aragonés se salta a la torera el mandato judicial del 25%, de respetarlo en Cataluña, que me parece un porcentaje, no sé, lo suficientemente acorde con la lógica como para respetarlo, pero nos saltamos la legalidad española, como dijo Junqueras en aquellas declaraciones, y ahora Salvador Illa pues enarbola el mismo discurso. Aunque el independentismo se ve que, hombre, pues ya no tiene el músculo, la fuerza que en años anteriores, el discurso, la raíz, la esencia, todo lo que defienden es exactamente lo mismo. O sea, no, digamos que no se ha cambiado ni un ápice de la defensa que está haciendo el PSC con los socios independentistas con respecto a lo anterior. Que hay que respetar la lengua en Cataluña, el catalán, el español, eso es creo que primordial y que se le meta en la cabeza a todo político. A mí me ha gustado mucho el tuit que ha puesto Alejandro Fernández, Visca Cataluña, que es lo que ha puesto en el día de hoy, y yo creo que es lo que tenemos que gritar todos los españoles, que viva Cataluña, viva su fiesta en el día de hoy, pero respetando un mínimo de cordialidad, porque siempre hablan de la centralidad, siempre hablan del respeto, siempre hablan del centrismo, ¿no? Esto es del PSC, pero oiga, es que entre un niño que no le dejan hablar en español y otro, un profesor que le impone que lo tenga que hablar, ahí no hay centrismo ninguno, o a mí me lo parece. Lo que hay es mucha imposición, del mismo modo que cuando, oye, pues el Día de Andalucía, pues muy bien, la fiesta de Andalucía, fiesta en Andalucía, parlamentos de unos y de otros, ofrendas florales, no sé qué, perfecto. Pero no por ello se hace fiesta en el Congreso. No. Aquí sí estamos tan arrodillados frente a los designios de lo que quiere Puigdemont que dicen, no, es que el 11 de septiembre no iremos a votar no sé qué. Dice, pues entonces haremos fiesta en el Congreso porque es el Día de Cataluña. Doña Patricia Rueda, no lo entiendo. No se entiende nada porque viene hoy Illa a hablar del uso político de la lengua. Y entonces en el Congreso de los Diputados van a quitar los pinganillos porque han utilizado la lengua como herramienta política en esas negociaciones que ya conocemos entre Sánchez y Esquerra para mantenerse en el poder. Pinganillos que nos cuestan millones de euros frente a españoles que no llegan a final de mes. Todo lo que vemos en torno al separatismo es una auténtica vergüenza para los españoles, españoles catalanes, españoles de Andalucía, españoles que tenemos que soportar las ínfulas de los varones de cada territorio que soportamos a través de declaraciones vacías de contenido y a través de pisotear la igualdad real de todos los españoles y de utilizar precisamente quienes dicen que no se debe hacer uso político, utiliza la lengua en Cataluña, como tú bien has comentado, donde se ha pisoteado muchas veces el derecho de los propios alumnos y de los padres a hablar el español. A hablar el español en España. Así que una vez más asistimos a esta tomadura de pelo de un partido socialista que se arrodilla ante separatistas y me da igual que sea Esquerra como Junts. Estamos en manos de un psicópata y de todos los liendres satélites, incluido este ministro Illa, que no sé ni siquiera cómo se le regala ni un minuto de atención, porque hizo la peor gestión como ministro de Sanidad y ahí está en Cataluña. Como el resto de varones y del gobierno, debería dimitir si tuviesen un poquito de decencia y de dignidad. Bueno, pues por visto lo del 11 de septiembre, que tampoco hay nada nuevo bajo el sol que haga que, hombre, he visto a Montilla, a mí siempre me produce una gran satisfacción, dicho lo cual voy a contar una anécdota personal que la he visto yo, que no me la han contado, de Montilla, José Montilla. José Montilla es cordobés, es de Iznájar. Bueno, muy bien, perfecto. Controlaba férreamente las listas en el PSC, tenía un poder en el cinturón industrial de Barcelona y, por una casualidad histórica, yo creo que él no tenía muchas ganas de serlo. Le hicieron presidente de la Generalitat. Bueno, lideró las manifestaciones en favor del estatuto aquel que parecía la Constitución de Corea del Sur. Vale, ¿y qué más hizo? Bueno, pues como tenía un complejo de culpabilidad absurdo por no controlar debidamente un catalán elegante, iba a firmar en el libro, pues qué sé yo, del monasterio de Montserrat, por la visita al presidente, ha estado aquí, taray que te vi, no sé qué se pone en esos casos.
Lo que sí he visto es que el tío se sacaba una chuleta y con toda paciencia y humildad la copiaba como podía en el libro de honor del sitio al que iba. Escríbelo en español. Ya está. No, eso no, porque, no, soy charnego. Por cierto, charnego es una de las gilipolleces que suele decirse en Cataluña para designar al que no es de allí, cuando la literalidad, la etimología de la palabra, que significa en latín, carne propia, ego y char. Bueno, pues no, ellos no lo saben. Venga, vamos a otra cosa, ¿no? Sánchez se va al cine a ver una película, esa que propone que cuando se le tocó ir preso a Argel, nuestro Miguel de Cervantes se pudo haber hecho homosexual. Bueno, esto solo se le ocurre a Sánchez ir a esto. Le han pillado, le han abucheado y todo eso, pero a mí eso me interesa relativamente poco. Lo que me interesa es el denodado esfuerzo de los abogados de Begoña, es decir, de la Fiscalía, me duele decirlo, para que no tratar de evitar que la AUCO y el juez que lleva el caso de Begoña, el juez Peinado, vean los correos de la cuenta oficial, que yo no sé por qué tiene esta señora en la Moncloa. No sé ni para qué ni por qué, pero la tiene. Y ya que la tiene, y ya que va al juzgado y dice, no, esta chica, Cristina Álvarez, la que pagan todos los españoles para que haga de apoderada de mis negocios, no es así. Solo alguna vez, de forma muy esporádica, le he encargado alguna cosa que ella ha hecho por amistad. ¿Vale? Pues qué más lógico que si eso es verdad, que para que cuando no lo es ya tenemos un problema. Si eso es verdad, qué cosa más lógica que dice el juez, dice, tráigame los correos a ver si la UCO deduce que encaja su declaración con la verdad. Ah, no, vamos a evitarlo como sea. Y ahí están rema que te rema los de la Fiscalía a ver si consiguen que descarrile la petición del juez y que no salgan de la Moncloa los correos de los últimos 8 años de la señora Begoña Gómez. Vamos a verlo. La Fiscalía se opone a que la Guardia Civil analice 7 años de correos electrónicos de Begoña Gómez y tacha de desmesurada esta decisión. Hace unos días, el juez Peinado solicitó una copia de todos sus correos a la Secretaría General de Presidencia para que la UCO los analizara. Pero ahora la Fiscalía reclama a la Audiencia de Madrid que revoque esta medida. Ayer Begoña Gómez se sentó por 4ª vez ante el juez Peinado acusada por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El día tampoco fue mucho mejor para Pedro Sánchez. El presidente no respaldó ayer a su vicepresidenta Yolanda Díaz. La reducción de la jornada laboral era la medida estrella de Yolanda Díaz y el presidente ni votó ni asistió a una votación que se realizó al filo de las 10 de la noche. En cambio, Pedro Sánchez acudió a los cines Callao junto a su mujer imputada para asistir al estreno de la nueva película de Amenábar. Rodeados de seguridad, ambos accedieron al cine por una puerta secundaria, pero aún así no pudieron evitar ser abucheados. Un plan demasiado meditado por Moncloa en el que el presidente y su mujer intentaron a toda costa aparentar normalidad. Pero nada más lejos de la realidad. Es la primera vez que la mujer de un presidente del gobierno está imputada y Sánchez, en lugar de dar la cara en el Congreso ante una votación que se anticipaba perdida, prefiere acudir al cine y actuar como si nada ocurriera a su alrededor. Mientras disfrutaban de la película en la Cámara Baja se vivió la primera derrota parlamentaria de este curso político. La reducción de la jornada laboral no salió adelante con los votos en contra de Junts, PP y Vox. Y aunque intente aparentar normalidad, lo cierto es que Sánchez ya no puede ni pisar la calle. Esta mañana ha asistido a un acto en Cuenca junto a Emiliano García Paje y allí ha vuelto a ser abucheado. Desde el punto de vista institucional y político tendríamos que hacerlo a escala forestal y no. Patricia Rueda. Es una realidad, Sánchez no puede pisar la calle. Me da igual que sea el cine, Cuenca o incluso cuando las terribles consecuencias de la Dana por esa omisión que hizo y en la que hablamos de cientos de fallecidos. Es un Sánchez cercado por la corrupción. Constantemente estamos escuchando noticias sobre su mujer que ya ha pasado por el banquillo y que ya no solo es su mujer, el hermano de Sánchez, sino también es su secretario de organización, el otro secretario de organización que está en la cárcel, y cercado por la corrupción,
se pone esa máscara en la que aparenta una falsa normalidad, y ante este presidente del gobierno no queda más que seguir luchando y hacer una oposición total y frontal en el Congreso, como estamos haciendo desde Vox, votando que no a cada una de las iniciativas que son bombas de humo, y por supuesto en los tribunales y en la calle, y no vamos a parar hasta que lo sentemos a él y a su entorno corrupto en el banquillo, porque tendrán que pagar el daño que le están haciendo a los españoles. Sí, ayer en un medio de comunicación entrevistaban a Yolanda Díaz y le preguntaban: ¿cómo se toma usted que el presidente no respalde en el Congreso su votación sobre la reducción de jornada? Y dijo: bueno, es que la agenda del presidente es muy apretada, y le vimos en el cine, que me parece, oye, que todo el mundo tiene derecho a ir al cine, pero yo me esperaba... Como Cagancho en Almagro. No, hombre, por favor, delante de Yolanda, yo creo que la echó a los leones, dejó que se quemara, y Pedro Sánchez no ha tenido nada que ver, o no ha querido tener nada que ver en esa votación. Es que lo de Begoña, Sánchez se emperra, permítanme la expresión, en vendernos que esto son tabloides digitales, que esto es 4 recortes de periódicos, la fachosfera, pero es que ya son 4 veces en Plaza de Castilla, o sea que ya ha ido más, yo creo que el Jaro en su día y que todos el Lute y todos estos, o sea, 4 veces a Plaza de Castilla y 5 delitos. Pentadelincuente. Es que se dice pronto, vamos a ver cuáles tienen recorrido, todos los españoles estamos ansiosos porque termine esa fase de instrucción y veamos en qué se traduce, pero es que ya no cuela, entonces bueno, tiene que ir con una corte, ya han visto las imágenes, una corte no de aduladores, es una corte pretoriana de todo tipo de seguridad para que la gente no se pueda acercar y transmitirle una voluntad, o sea, transmitirle lo que tiene en su corazón. O sea, esto no es violencia fascista, esto no es nada del otro mundo, esto es realmente un sentir popular que, como decía Patricia, recorre ya los 4 puntos cardinales de España. Váyase Sánchez, o Sánchez hijo de fruta, ¿no? Que también se lo dicen bastante. Eso también se lo dicen bastante. Por cierto, tú que estás muy al filo de la noticia, ¿qué pasó con los escoltas en Andorra? Ya. Que dice que se pasó a 8 pueblos. Sí, se enfadaron mucho con una pancarta que también desde Hazte Oír se colocó allí, que bueno, que tienen todo el derecho a colocar una pancarta o lo que crean conveniente, y la verdad les echó una bronca que, vamos, lo que me cuentan es que ríanse ustedes de una madre enfadada. O sea, no hubo capones, pero estuvo cerca por permitir ese tipo de pancartas. O sea, está muy enfadado Sánchez cada vez que el pueblo español protesta legítimamente. Perdió los papeles con los escoltas, sí, en pocas palabras. Bueno, sigamos con el paisaje corrupto, porque hay nuevos mensajes de Koldo que vinculan a la fundación de Ábalos que tiene en el Perú con la trama de Vilafuel, de los hidrocarburos. Esto es apasionante. Que ya se han perdido, sí, yo también me he perdido. Me he perdido tanto, a la vuelta de publicidad recupero el argumento, a ver si soy capaz de explicarlo en condiciones. Venga. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. José Luis Ábalos, después de volver de sus andanzas con el M16 colombiano, cuando llegó a Valencia le llamaban el comandante. Bueno, después de eso ya cuando fue alguien importante en el PSOE tal, empezó a desarrollar una organización, llamarla fundación es casi un insulto, que se llama Fiadelso.
Se acordarán de haber visto probablemente en redes sociales imágenes de unas instalaciones que confundimos con un chalet, pero que tenían otro espíritu y que demostraban que tenía inversiones controladas a través de esta fundación en Perú. Bueno, pues ahora lo que sabemos es que Koldo García utilizaba a la trama de hidrocarburos para ver si le podían apañar una operación a esa Fiadelso. Y eso se hace cuando uno tiene negocios con los de los hidrocarburos y le quiere salvar pues el problema que tenga su jefe, José Luis Ábalos. Como por ejemplo, habrán visto también en las redes sociales probablemente en los últimos días el comentario de es que a José Luis no le ha llegado el pago. A José Luis no le ha llegado el pago, era motivo para que todos se pusieran muy nerviosos y haciendo llamadas, me los imagino yo, de la mañana a la noche, a ver si arreglan la falta de tesorería de Ábalos, que sin duda alguna, pues las prostitutas del Levante español estarían muy preocupadas por la falta de activos. Josué. Claro. Bueno, lo relevante de todo eso, más allá del enriquecimiento personal a nuestra costa de José Luis Ábalos, de las propiedades, es si Sánchez sabía todo esto, ¿no? Es si Sánchez era conocedor de esta realidad. De momento la mujer de Ábalos, que le damos la credibilidad que le damos, o la exmujer, mejor dicho, y las declaraciones que ha ido dando, sí nos da pistas de que al menos la mujer informó, en ese caso a Adriana Lastra, la jefa de comunicación, y que por lo tanto Sánchez seguro que era consciente de esa vida disoluta, de esas pastillas azules de las que nos habla la exmujer, de esa relación con Koldo, que comenta la exmujer que era plenamente consciente de que quién era el que le llevaba el bolsito, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, seguirán saliendo propiedades, seguirán saliendo escándalos. De momento Ábalos no pisa prisión como si Cerdán, pero lo que está claro es que en hidrocarburos es donde está el meollo del dinero, o sea, es donde están las grandes cantidades, es donde mucha gente se ha beneficiado, que Pedraz lo sigue teniendo congelado en la Audiencia Nacional, que nos gustaría que el Supremo pudiera trabajar en ello en lugar de la Audiencia Nacional, porque Pedraz vemos que no le da vía para que se siga investigando, para que se siga judicializando, y por lo tanto vamos a ver en qué queda, pero está claro que no solo es la trama, en este caso, de las mascarillas o tramas muy concretas, es que en la trama hidrocarburos, en ese plan en el que está involucrado Zapatero, por supuesto Aldama, de poder traer petróleo y que en Canarias, mediante una refinería, pues se pudiera dejar de pagar el IVA y todo lo que hemos comentado de la trama hidrocarburos, pues realmente hay unas cantidades que, claro, han hecho beneficiarse a mucha gente y tienen que devolverlas, tienen que pagar por eso que han hecho. Señora Rueda, usted que va al Congreso diariamente casi, supongo que habrá ahí un clamor de feministas y de la izquierda radical para que deje su acta de diputado Ábalos por conducta amoral, ¿no? ¿O no? Es una vez más la incoherencia del Partido Socialista, ¿no? Y además ellos que ahora dicen, somos el gobierno más feminista. El gobierno más feminista es el gobierno que suelta violadores y pederastas. Hay que reconocer que desde la aprobación de la ley del solo sí es sí hay más de 1.200 agresores sexuales que se han beneficiado. El gobierno feminista es el que se encarga de gastarse dinero público en prostitutas y cocaína. El dinero feminista es el que favorece esa invasión migratoria que llena las calles de delincuentes, en las que es una realidad, según los datos del propio Ministerio de Interior, ha crecido un 275% las violaciones. Atención, 275% las violaciones. Y no he escuchado a ninguno criticar, censurar, reconocer la repugnancia de violadores como el de la niña de 14 años de Hortaleza. A este gobierno y a todas las mujeres y hombres del Partido Socialista y sus socios se le debería caer la cara de vergüenza. Porque ayer, por ejemplo, nuestra diputada Rocío de Mer se lo dijo claro al indigno Marlaska. ¿Cuántas niñas tienen que sufrir más
para que reconozcan una realidad, y es la violencia y la inseguridad que padecen las mujeres en los barrios, en las calles de España. Por eso hay que criticar, hay que luchar, hay que alzar la voz constantemente en contra de este gobierno que dice ser feminista y no lo es, en contra de este gobierno que dice ser el de la gente y no lo es, porque cada día es más difícil pagar la factura de la luz, cada día es más difícil llenar la cesta de la compra. Este gobierno que también dice, y salió ayer en el Congreso, el tema de la vivienda. ¿La vivienda? Los jóvenes no tienen la oportunidad de tener una vivienda, los no tan jóvenes no pueden acceder tampoco, ya sea alquiler o compra. Ese es el gobierno de la ruina, de la miseria, el que pisotea las libertades. Ese es el gobierno que hace que las mujeres tengamos que mirar atrás cuando caminamos por una calle, ya da igual sea de día o de noche. Así que a estos depredadores, porque lo que hacen es ir en contra de nuestra libertad, hay que echarlos cuanto antes. Y en eso solo está Vox, porque somos los únicos que reconocemos lo que sucede en la calle. Somos los que, pisando terreno, escuchando a las víctimas, reuniéndonos con nuestra fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, que están agotados porque no tienen recursos materiales ni humanos. Los están desvalijando a ellos, porque no tienen esos recursos, para darle más poder cada día a los delincuentes. Bueno, y ante eso, orden y ley. Avanzamos que tenemos más corrupción, porque el lunes empieza a debatirse en la audiencia de Badajoz los últimos recursos para que el hermanísimo, el músico, tome el mismo camino que el fiscal general hacia el banquillo. Quedan unos recursillos ahí que solucionar, yo prácticamente que lo daría por hecho. Ya saben ustedes que hay 11 investigados, entre ellos el gran jefe de los socialistas extremeños, el que orquestó la maniobra, y pues el músico David Azagra, que ya está casi buscando el camino del banquillo y de sentarse en él. Próximo lunes, la Audiencia Provincial de Badajoz debatirá los recursos presentados por los 11 investigados y por la Fiscalía al procesamiento dictado por Beatriz Viezma. La magistrada procesó a David Azagra, al actual secretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y a otras 9 personas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Ante este auto dictado por Viezma, los 11 investigados, a través de sus defensas, presentaron unos recursos que serán abordados en las próximas horas. Emilio Cortés, el abogado del hermano de Sánchez, señala en el recurso que el proceso ha tenido carácter político, instrumental y teológico y que, según él, no existen indicios criminales contra su representado. Una postura idéntica a la adoptada por la Fiscalía, que también pidió archivar el procedimiento alegando que no existían indicios de criminalidad. Según expuso el Ministerio Público, era absurdo prolongar un proceso que está condenado al fracaso. La acusación popular, formada por Vox, PP o Manos Limpias, ha pedido 3 años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias o nombramiento ilegal. El lunes se debatirán los recursos y, en caso de que se decida ratificar el auto de Viezma, el procedimiento derivaría en la celebración del juicio que tendría lugar en la Audiencia Provincial. Josué Cárdenas, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar la semana que viene con esto? Pues más allá de todo y de los nombres que llenan las portadas de los periódicos y llenan los programas de televisión del entorno de Sánchez, se van acumulando los años y las peticiones de condena. Estamos hablando de prácticamente 7 años para el fiscal, 21 pueden ser para Begoña, sumando las 5 causas, ahora el hermano otros tantos años. De verdad, lo del entorno de Sánchez es absolutamente tremendo. A mí me cuentan que la situación del hermano, el caso David Azagra, es el que más recorrido tiene y el más rápido en poder llevarse a cabo. Ya se ha acabado la fase de instrucción y, por lo tanto, es en el que se ve claramente que bueno, lo vio España entera cuando compareció en ese juicio y dijo, oiga, yo trabajar, pues no sé ahora mismo dónde me está usted diciendo dónde trabajaba yo. Mi compañera, pues tampoco la conozco. O sea, lo hemos visto todos, que ese hombre estaba más perdido que un burro en un garaje y, por lo tanto, cabe destacar que a este hombre, por ser hermano de quien es, también por su buena relación quizá con el presidente de la Diputación de Badajoz, pues le metieron en esa posibilidad, le metieron en ese lugar para poder llevar a cabo la ópera famosa,
y ahí pues hay un tráfico de influencias, hay un delito que creo que incluso los que no somos juristas nos damos cuenta de ello. Entonces, bueno, pues vamos a ver el recorrido que tiene. Muy bien las acusaciones populares, o sea, tanto Vox como Justicia Europa, como Hazte Oír, Manos Limpias, creo que están haciendo un buen trabajo que nos representa a todos, y creo que hay que seguir por esa senda para que, oye, se haga justicia también con el hermano de Sánchez. Señora Rueda. El caso del hermano de Sánchez. El caso del hermano del presidente del gobierno, que no debería salir impune, porque al final utilizan... el abogado del hermano creo que ha hablado de carácter político, ¿no? Sí, y me suena, o me hace recordar aquella carta en la que también Sánchez hablaba de que, bueno, entre bulo, fango... Vamos a ver. Estamos hablando de prevaricación, estamos hablando de tráfico y de influencia, estamos hablando de corrupción, de la corrupción del hermano de Sánchez, de la corrupción de Begoña Gómez, de la corrupción del Partido Socialista. Estamos hablando de corrupción y encima se hacen los víctimas. Aquí una vez más reconocer el trabajo de Vox, de los compañeros, como acusación popular que dan la batalla con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho entusiasmo contra estos corruptos. Y reconocer también lo que siempre Vox defiende, la necesidad de esa independencia del Poder Judicial, la necesidad de la despolitización de la justicia, porque lo más justo sería que quien hace un delito cumpla condena por ello. Después están persiguiendo a los autónomos porque a lo mejor no puedes hacer frente a una cuota, que no lo justifico, pero lo que no puede ser es esta desigualdad entre la clase política corrupta y sus familiares corruptos y el español de a pie. Y lo estamos viendo también, que es el socialismo en estado puro con el enchufismo. Ese socialismo que te coloca a los suyos, llámese en Andalucía, cuando estuvieron casi 40 años, que el Partido Popular, por cierto, ha dejado a muchos de ellos colocados, porque sigue con esa red clientelar, llámese Correo, llámese Renfe, colocan siempre a los suyos en puestos clave y así nos va como nos va. Así que caiga todo el peso de la ley y yo sí confío en que hay jueces, en que hay abogados, magistrados, que sí que hacen una buena labor y confío en que paguen por ello como debe ser. Solo faltaría. Y en la cárcel. Bueno, por cierto, la corrupción no siempre es del mismo color, no siempre afecta, presuntamente no siempre afecta al PSOE o a la izquierda, a veces afecta a Ayuso. Lo que pasa es que Ayuso, cualquiera se mete con Ayuso. Bueno, pues hoy han aparecido los vídeos de dos inspectoras de Hacienda, que son las que investigaron los negocios de el pareja de Ayuso, que se llama Alberto González Amador, en relación a algunas facturas presuntamente falsas, que eso es lo que alimenta la reclamación de 350.000 euros contra este señor y que ahora la Fiscalía diga que pide contra él 3 años y un montón de meses de cárcel. Ya veremos en qué queda eso. Pero ustedes no han oído, por lo menos aquí, hasta ahora a esas inspectoras explicarse y de contarnos qué facturas son esas, a dónde se hicieron esas facturas, concretamente una a México y otra a Costa de Marfil, y qué piensan ellas como expertas de esas facturas. Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está acusado de defraudar 350.000 euros a Hacienda. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él 3 años y 9 meses de cárcel por fraude fiscal y falsificación de documentos. El empresario ganó con la compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia cerca de 2 millones de euros, pero no declaró a Hacienda lo que le correspondía. Para ello organizó, según la instrucción judicial, una trama de facturas falsas con las que desgravarse tanto que incluso tributó menos que otros años. Fueron 2 mujeres técnicos del Ministerio de Hacienda quienes investigaron durante 19 meses al empresario y fueron ellas las encargadas de confirmar el informe que dio origen a la causa judicial. Este es el audio del juicio en el que hablan de las facturas falsas. Nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la recepción de facturas falsas o la utilización de estas facturas falsas.
Según relata la inspectora, les llamó la atención 2 facturas en concreto, relativas a 2 trabajos, uno en México y otro en Costa de Marfil. En el país americano no encuentran el trabajo por el que la sociedad de González Amador había facturado 620.000 euros el año 2020. El encargo de Costa de Marfil data de 2021, 900.000 euros. Tras las respectivas comprobaciones, las investigadoras llegaron a la conclusión de que el trabajo en África tampoco se había hecho. González Amador, conocedor de que Hacienda le estaba investigando, dijo que esta factura se había anulado poco después. Cuando hemos detectado esta irregularidad es en el momento en el que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la agencia tributaria. Tras la publicación de estos audios, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, pide la dimisión de Ayuso. Hoy solo esperamos un anuncio de la señora Ayuso, el anuncio de su dimisión. No tiene otra salida. Game over, se acabó. No puede gobernar quien ha puesto todos los medios de la Comunidad de Madrid a defender al presunto delincuente. Muchos de estos datos recogidos en los audios ya eran conocidos, pero nunca se había oído con tanta claridad a las propias inspectoras. Lo que sí oímos fue a un Ayuso que decía que no había nada. Que no había nada, a lo mejor está limitándose. No lo sé. Josué. Pues sí parece que hay algo. ¿No? De verdad, no quiero jugar como hacen muchos al y tú más. Creo que el español medio no tiene que hacerlo. Hemos jugado la corrupción del Partido Socialista y ahora vamos a otro caso. Y al igual que Sánchez ha intentado negar por activa y por pasiva que aquí no hay nada de nada, señora Ayuso, aquí hay un tema. Aquí hay un tema que usted tiene que explicar, que usted tiene que salir a dar explicaciones y no nos vale con que es verdad que no era su novio cuando no era su novio, pero basta ya de protegerle, que dé cuentas ante la justicia. A mí las cifras me dejan mareado, porque una persona como yo pues nunca ha tenido acceso a esas cantidades. Antes hacía referencia, Patricia, a que un autónomo en un momento dado pues puede llegar a tener un problema con una factura, eso lo entendemos todos, pero cuando hablamos de estas cantidades, ¿pero por qué no se ajustan a la ley? ¿Por qué no pagan lo que tienen que pagar? ¿Por qué se buscan siempre ciertas personas vericuetos y tretas para intentar evadir lo que es el dinero de todos para poder contribuir a nuestro ente público? O sea, ¿por qué este señor González Amador se ha comportado como se ha comportado? Y tiene que dar cuentas. Si tiene que tener responsabilidades políticas la señora Ayuso por algo que ha hecho un novio que no era novio cuando hizo esto, si sigue encubriendo y sigue participando del relato de tapar lo que ha hecho este señor, pues evidentemente llegará un día en el que habrá que empezar a decirle, como le está diciendo el señor López, lo que pasa es que el señor López tiene que mirar lo que hay en su partido, que el señor Ayuso encárguese de los madrileños y no de tapar lo que está haciendo su novio, porque de verdad está quedando en muy mal lugar. Patricia. A mí, que el ministro Óscar López hable de dimisión me parece una falta de integridad. No, o sea, es lo que si hay fraude fiscal por parte de, que caiga todo el peso de la ley. Si hay delito como tal, que caiga todo el peso de la ley. Pero ¿qué autoridad moral tiene un miembro del gobierno para hablar de esa manera? Entonces, que se siente con Sánchez y que se siente con toda la bancada azul y que empiece uno por uno. Roble, dimisión. Marlaska, dimisión. Bolaño, dimisión. Sánchez, dimisión. Tendrían que dimitir todos. Y tendrán que dimitir todos o pasar todos por el banquillo por el caso de corrupción. Lo que es triste es, en cada sesión plenaria, escuchar los dimes y diretes de PSOE y PP en torno a la corrupción y en torno al y tú más. En el Congreso de los Diputados es constante, ya sea en las intervenciones a la tribuna, ya sea la sesión de control. No puede ser que la estafa del bipartidismo esté acomodado en la corrupción. No puede ser que se sientan impunes. No puede ser que se rían de los españoles cuando existe un sablazo fiscal, cuando existe una losa fiscal para todos los españoles, que unos y otros justifican porque se supone que es para servicios públicos y cada día tenemos peores servicios públicos. Llámese infraestructura, el sistema ferroviario, llámese la sanidad, que aunque están las competencias, pero al final ya sabemos cómo funciona todo. PP y PSOE, esa estafa del bipartidismo, que nos han llevado al punto en el que nos encontramos, donde tenemos un gobierno que se sustenta en los enemigos de España,
donde Sánchez está vendido a esos 7 votos de Junts, y lo vimos ayer en la votación, que estaban todos muy pendientes al final qué hacía Junts con la reforma laboral. Esto es consecuencia del Partido Popular, que también se ha apoyado en partidos separatistas nacionalistas, y es el caso, por ejemplo, ¿no?, cuando Aznar le concedió a través del Pacto de Majestic más, ¿no?, bondades y el IRPF a Cataluña en un 25%. Así que al final lo que hace falta es, una vez más, endurecimiento del Código Penal y jueces independientes que sientan a todos en el banquillo una vez que se comete un delito. Hoy voy a intentar terminar el programa con una sonrisa, porque para eso me he guardado para el final los datos de Tezanos. El barómetro de Tezanos, lo vais a ver ahora mismo y lo comentamos. Según Tezanos, pues no se sabe muy bien por qué, pero se ha recuperado el PSOE. El PSOE, es más, le saca 9 puntos al Partido Popular. Esto es la bomba. Y, oiga, y Vox no sube tanto, también le recorta la propina, no se sabe muy bien por qué, pero bueno, contradiciendo lo que otros encuestadores de los días pasados y recientes venían argumentando, pues que el PSOE estaba en caída libre y que el PP iba subiendo y que Vox era quien más subía, ¿no? Bueno, pues aquí está Tezanos dispuesto a mantener eso en papel. Ahora yo les hago una pregunta. Si eso que dice Tezanos fuera verdad, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tardaría Pedro Sánchez en convocar elecciones generales y revalidar? 0,0. Así que yo creo que queda demostrado la broma esta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que no sale a preguntar a los españoles si están preocupados por la inmigración, que no sale a preguntar a los españoles por otras cosas sociológicas, que a lo que juega es a la política para ver si conduce, es que tampoco lo hace, el pensamiento de los españoles. Sí, pero estas encuestas las pagan los españoles con sus impuestos. Claro, y no pues les sirven además para nada. Dinero para un amiguito que se encarga de cocinar encuestas. Al final la encuesta es la calle. Y hoy hemos visto en el programa cómo Sánchez no puede pisar la calle y cómo Santiago Abascal sí puede pisar la calle y solo recibe muestras de apoyo. España está despertando por miles de cuestiones, por la inmigración ilegal, por la inseguridad que tenemos las mujeres, por la decadencia del sistema político, por la estafa del bipartidismo, por la ruina que padecen los españoles en sus bolsillos. España está despertando y va a llegar un momento en el que se acabe con esta estafa del bipartidismo y realmente haya un gobierno decente que luche y trabaje por los españoles. Por los españoles, por la clase trabajadora, por hombres y mujeres sin distinción, por los ancianos, por los niños, por todos, porque España lo merece. Yo, con el CIS tengo emociones encontradas. Por un lado, existe un animal mitológico, al igual que el Minotauro, es el amigo que le han preguntado del CIS. Yo no conozco a ninguno. No sé yo si tampoco. Alguien conoce a alguien en su entorno al que le haya preguntado el CIS. Jamás. Nadie, que me lo presente un día, me pare por la calle y me lo presente. Pero a su vez sí que es verdad que, salvo en las autonómicas, que suele patinar Tezanos, en las últimas generales se acercó bastante. La clavó más que, por ejemplo, Michavila o que otras que ya daban la victoria en Génova. En Génova ya estaban repartiendo carteras, ministerios, ya se sabía que se iba a ganar. Y el que acertó, el que se acercó más, fue Tezanos. Yo creo que esto simplemente, cuando no hay una fecha electoral a la vista, pues simplemente son, pues eso, para hablar, para sacar temas, pero sí que es verdad, al aire. Vox tiene, a pesar de que es verdad que le recorta un poco con la subida que le da El País o otros medios, tiene una importante subida del 12 al 17, y el Partido Popular que se lo haga mirar, que es que no se gana quedándote quieto en la foto, que es que perder 10 puntos, yo imagino que Tezanos tiene sus intereses y que evidentemente es una persona muy afín al PSOE, pero que se lo hagan mirar porque, de verdad, con el verano azul no ganaron y con la parsimonia no van a ganar tampoco. Hombre, los incendios puede que les hayan hecho algo de mella electoral, es verdad, pero no sé si tanta, la verdad, claro, me parece entonces, bueno, vamos a esperar, pero sí, al BIS le dan algo ahí, bueno, vamos a ver lo que al final sucede. Es verdad que a Sánchez hay que decirle, oye, con estas cifras presenta elecciones, ¿no? Claro, hombre, eso es lo que demuestra, eso es lo que demuestra que la encuesta es una filtración. Claro, no estás aprobando nada en el Congreso, oye, aprueba elecciones. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sus opiniones sobre todo, y a ustedes su paciencia e interés. Eso sí, para ustedes tengo premio. El día en 30 minutos a la vuelta de publicidad.
30 minutos. Dice Salvador Illa que con su gestión Cataluña está pacificada y camino de la centralidad. Sin embargo, pues tanto Junts como Esquerra reclaman lo de siempre, un Estado propio y los otros una república catalana. Lo que ocurre en Cataluña es que Salvador Illa y el PSC han ido asumiendo los postulados del independentismo. Por ejemplo, hoy la portavoz del gobierno de Salvador Illa decía que Cataluña es una nación, claro, bien. Y ayer, sin ir más lejos, Salvador Illa dijo que, oiga, hay que reaccionar, vamos a presentar un recurso porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a una asociación para defender el español en Cataluña que tumbaba buena parte del decreto que defiende el blindaje del catalán en la escuela. Dice Illa que no vamos a consentir que hagan un uso político de la lengua. Eso, si acaso, dígaselo usted a los independentistas que la impusieron. Bueno, en definitiva, que nada cambia. Con la foto entre Puigdemont y Illa todavía coleando, el independentismo ha aprovechado este día, el de la Aliada, para arañar nuevas cesiones al Partido Socialista, empezando por Madrid, por lo que ha sucedido hoy aquí, donde no ha habido pleno en el Congreso y se han tenido que condensar todas las votaciones entre ayer y anteayer. Así lucía Barcelona anoche, con una bandera catalana de 54 metros cuadrados presidiendo el Parlamento. También hoy la portavoz del gobierno de Illa, del PSC, se ha negado a hablar en castellano. Tenemos más motivos que nunca. Es el lema de la manifestación independentista de la Diada Nacional de Cataluña, con la que pretenden visibilizar los principales argumentos para que Cataluña sea independiente. Compartimos plenamente el llamado, la movilización que hay hoy, de que hay más motivos que nunca para defender la independencia de Cataluña. Y por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que hoy se movilicen. La lucha por la independencia y por la república son la lucha por la prosperidad económica y por la justicia social del país. La portavoz de la Generalitat del Partido Socialista de Cataluña habla de nervio nacional para referirse a Cataluña. No matemos la ilusión, mantengamos vivo el nervio nacional y civil que nos ha hecho avanzar como país cuando las cosas eran difíciles. El presidente de la Generalitat insiste en su discurso de centralidad política en su red social X. Señala que es el momento de la Cataluña centrada, la Cataluña de todos. Para los nacionalistas, su objetivo principal es la financiación singular para Cataluña, pero exigen más cosas. Quieren acabar con la anormalidad democrática, con el exilio de Puigdemont, con la persecución policial, con la situación de crisis de la vivienda, con la catalanofobia o con lo que ellos llaman persecución en la lengua catalana. Y precisamente sobre esa cuestión, los independentistas han recibido una mala noticia el día antes de la Diada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado en la sentencia buena parte del decreto con el que querían proteger el catalán en las escuelas. Tan solo 30 minutos después, Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de cualquier independentista, y avisó de que se recurrirá a la sentencia. Defenderemos el modelo lingüístico de la escuela catalana con toda la contundencia y tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas para defender este modelo lingüístico. Ya les adelanto que el Gobierno de Cataluña recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Salvador Illa presume de haber dado con la receta para amansar al independentismo, pero la realidad es que lleva desinflándose desde hace años. El seguimiento en las calles no es ni de lejos el mismo que le hace una década. Este gráfico plasma la asistencia a la manifestación de la Diada desde el año 2015 hasta la actualidad y recoge cómo en los últimos años no solo ha ido menguando, sino que se ha vuelto puramente testimonial. Estos son los datos de asistencia del año pasado, 20.000 personas. Esta pérdida de entusiasmo la recogió también el CIS catalán en marzo de este año. Por primera vez, menos del 40% de los catalanes apoyan la celebración de un referéndum. Sí, menos gente en las calles, eso es verdad, pero no es cierto eso de la nueva centralidad en Cataluña que proclama Salvador Illa, eso de la pacificación de ese territorio con las cesiones de Sánchez a los indepes. Hoy es 11 de septiembre y por primera vez se ha anulado una sesión de trabajo en el Congreso de los Diputados españoles. ¿Por qué? ¿Porque es fiesta en uno de los territorios? ¿Esto qué clase de discriminación es?
¿Y los otros de territorios cuando hacen su fiesta? Entonces, ¿qué pasa? Hasta la portavoz del gobierno dice que Cataluña es una nación, que ella se niega a hablar otra lengua que la catalana. Lo que eso sí que es novedad, nadie reacciona, todo el mundo parece que esto ya le da igual, ese sí que es un cambio. A nadie le sorprende a estas alturas que Junts o Esquerra mantengan que no renuncian a un Estado propio para Cataluña o una republiqueta que decía aquel en el caso de Esquerra. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pacificado la política de Sánchez? Pues poca cosa. Menos apoyo en las calles desde hace muchos años. Lo que sí ha hecho la política de Sánchez y la de Illa también es irse pegando y desplazando los argumentos de los independentistas. Se han hecho con ellos o los asumen, principios que antes les eran propios a los independentistas y ahora los comparte Illa o su portavoz del gobierno o, si es necesario, el presidente del gobierno de España. El ejemplo lo ponía Illa precisamente un día antes de la diada, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mandaba a la papelera la parte mollar del decreto de la Generalitat, conocido como el decreto Catalan Only. Les tumbaron algunos artículos por ser una barbaridad, porque limitaban al uso del catalán la educación en Cataluña. Y entonces, ¿qué pasa con el español? Se preguntarán, pues que nada, que esto quedaba cerrado y que no se podía usar la lengua española, a pesar de lo que dice la Constitución. Y ya tardó 30 minutos para salir en público a anunciar el recurso contra una decisión judicial y decir que los socialistas catalanes, en su nombre habla él, no permitirán que se haga un uso político de la lengua, en referencia a los que piden que el español tenga un espacio igualitario en la enseñanza catalana. En fin, eso del uso político de la lengua en el tema escolar será también de aplicación a los que empezaron por imponerla en Cataluña. Así es, corrupción, crisis migratoria, ausencia de presupuestos, pero para Tezanos el Partido Socialista no solo no se hunde, sino que crece 5,7 puntos en el CIS de inicio de curso. El barómetro del socialista otorga a Sánchez una ventaja, ojo, de 9 puntos respecto a Núñez Feijóo, desmarcándose una vez más de todas las encuestadoras privadas. Es más, según Tezanos, el Partido Popular obtendría el peor resultado de la legislatura con solo un 23,7% de apoyos. En lo que sí coincide Tezanos con otros sondeos es en el crecimiento exponencial de Vox. Los de Abascal se situarían a solo 6 puntos del Partido Popular y podrían conseguir hasta 65 escaños. Esto es, atención, el doble que los que tienen en la actualidad. Hemos conocido hoy los audios de las dos inspectoras de Hacienda que apreciaron problemas en las declaraciones fiscales del pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Se trata de que el señor González Amador había ganado mucho dinero con la venta de mascarillas y aparecen ahí dos facturas cuya credibilidad pues parece dudosa. Una tiene que ver con negocios en México, la otra con negocios en Costa de Marfil y la segunda, la de Costa de Marfil, por 900.000 euros, es sospechosamente retirada de todos los libros de contabilidad de las empresas de González Amador. Bueno, eso da pie a que las expertas consideren que se trata de facturas falsas, esa es su tesis, y por eso le reclaman fraude fiscal por 350.000 euros. También saben ustedes que la Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel. Bueno, suficiente para que hoy, en un papel muy extravagante, Óscar López pidiera la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está acusado de defraudar 350.000 euros a Hacienda. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él 3 años y 9 meses de cárcel por fraude fiscal y falsificación de documentos. El empresario ganó con la compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia cerca de 2 millones de euros, pero no declaró a Hacienda lo que le correspondía. Para ello organizó, según la instrucción judicial, una trama de facturas falsas
falsas con las que desgravarse tanto que incluso tributó menos que otros años. Fueron 2 mujeres técnicos del Ministerio de Hacienda quienes investigaron durante 19 meses al empresario y fueron ellas las encargadas de confirmar el informe que dio origen a la causa judicial. Este es el audio del juicio en el que hablan de las facturas falsas. Nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la recepción de facturas falsas o la utilización de estas facturas falsas. Según relata la inspectora, les llamó la atención 2 facturas en concreto, relativas a 2 trabajos, uno en México y otro en Costa de Marfil. En el país americano no encuentran el trabajo por el que la sociedad de González Amador había facturado 620.000 euros el año 2020. El encargo de Costa de Marfil data de 2021, 900.000 euros. Tras las respectivas comprobaciones, las investigadoras llegaron a la conclusión de que el trabajo en África tampoco se había hecho. González Amador, conocedor de que Hacienda le estaba investigando, dijo que esta factura se había anulado poco después. Cuando hemos detectado esta irregularidad es en el momento en el que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la agencia tributaria. Tras la publicación de estos audios, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, pide la dimisión de Ayuso. Hoy solo esperamos un anuncio de la señora Ayuso. El anuncio de su dimisión. No tiene otra salida. Game over. Se acabó. No puede gobernar quien ha puesto todos los medios de la Comunidad de Madrid a defender al presunto delincuente. Álvaro García Ortiz teme un embargo de su casa para hacer frente a la fianza de 150.000 euros que el juez le impone antes de conocerse el veredicto de su sentencia. Fuentes de su entorno, del entorno del fiscal general, creen que esa cifra ha sido fijada a ojo, de forma desproporcionada y sin criterios objetivos. Creen que ha estado marcada puramente por la cifra que puso encima de la mesa Alberto González Amador, que ejerce la acusación popular y que reclamaba 300.000 euros en concepto de indemnización por perjuicios morales. Esta cantidad, que está fijada para asegurar posibles responsabilidades futuras, debe hacerse efectiva por Álvaro García Ortiz en un plazo, atención, de 5 días. Una vez más, la Fiscalía sale al rescate de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Hoy han presentado un recurso para tratar de evitar en el último momento que se cumpla la orden del juez instructor, del juez Peinado, para poder acceder y revisar los correos de la cuenta oficial que tiene la señora Gómez en Moncloa. Peinado quiere analizar si la secretaria que tenía sueldo público y que actuaba en algunos negocios privados de la mujer del presidente del gobierno, eso no se hacía solo esporádicamente, como reconocía Begoña Gómez ayer en el juzgado, sino que era algo mucho más común. Para ello han pedido los correos de la señora Begoña Gómez y ahí están todos peleando para que no se les entreguen los correos. Y hoy está dando mucho que hablar esta imagen de Pedro Sánchez y de su mujer Begoña Gómez anoche en el estreno de una película en el centro de Madrid después de que ella declarase en los juzgados. La pareja trató de restarle importancia a esta cita en los tribunales y se mostró con naturalidad caminando por el centro de la capital, donde por cierto fue increpada por varios de los asistentes. OK Diario pudo captar después la salida del matrimonio Sánchez-Gómez, que preparó toda una treta para evitar abucheos de las personas que se encontraban en el centro de Madrid. Primero salió Begoña Gómez y minutos después lo hizo Pedro Sánchez, acompañado por un importante cordón de seguridad. Las cámaras del digital captaron a Sánchez caminando a paso ligero por el centro de Madrid y metiéndose rápidamente en una zona que estaba escasamente concurrida a esas horas de la noche. El lunes será la audiencia de Badajoz quien tendrá la última palabra en su fallo sobre los últimos recursos que quedan para cerrar definitivamente la instrucción sobre el caso del hermano músico de Pedro Sánchez, David Azagra. Este es el gran día en el que esto puede quedar prácticamente para sentarse en el banquillo. Le afecta tanto a él como a otros 10 implicados en 2 delitos que son el de prevaricación y el de tráfico de influencias para conseguir el cargo en el que no se había
al que no sabía llegar. Así que la semana que viene, previsiblemente, van a aumentar los problemas judiciales de Pedro Sánchez. Y además la UCO ha tenido acceso a unos mensajes entre Víctor de Aldama y una empresaria de la trama de hidrocarburos que revelan hasta qué punto el exministro José Luis Ábalos tenía un papel protagonista en el caso Koldo. El todavía diputado se movía con total naturalidad entre tres ministerios, el de Transportes, del que era titular en aquel momento, además del de Industria y Transición Ecológica. La trama de hidrocarburos buscaba en ese momento obtener del Gobierno una licencia de operador de hidrocarburos y a cambio le ofrecían a Ábalos, entre otros bienes materiales, un chalet en Cádiz, el que hacía de puente entre los empresarios y entre los distintos miembros del Gobierno era el por entonces asesor del ministro, Koldo García. Y hoy abrimos la página internacional con el asesinato de Charlie Kirk, aliado y referente juvenil de la ideología destilada por Donald Trump, que fue, como digo, asesinado ayer tras recibir un disparo en el cuello mientras estaba a punto de iniciar una conferencia en la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Un atentado, por cierto, calcado al que sufriera el propio Donald Trump. Este hombre, Charlie Kirk, tiene 31 años, casado, 2 hijos, participaba en la gira de su organización, el Turning Point USA, una entidad que fundó y que dirige, diseñada para hacer que los jóvenes conecten con Trump y sus aliados. La última hora señala que el FBI aún no ha detenido al asesino, aunque dispone ya de una imagen suya, pues con casi toda seguridad, imagen del que disparó el rifle a distancia, a 180 metros, un rifle que ya tienen los del FBI con las huellas del presunto tirador y pues con esa imagen que les hemos enseñado. Donald Trump, que ha anunciado que le va a otorgar la medalla a la libertad a título póstumo, culpaba ayer de todo este acto de violencia política a la izquierda radical de su país, de Estados Unidos. Os hablo con la mayor tristeza y furia que pueda sentir por el asesinato de Charlie Kirk. Charlie era un patriota que dedicó su vida a recorrer el país para debatir con todo aquel que quisiera realizar uno de buena fe. Es un momento oscuro para Estados Unidos. Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis o asesinos. Este tipo de retórica es la responsable directa del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy y debe detenerse ahora mismo. En España, Santiago Abascal también abordaba este asesinato de Charlie Kirk. Dice que está mostrando la manía homicida que domina gran parte de la izquierda occidental, no solo por el repugnante crimen, sobre todo por la impunidad con que lo justifican. Y es necesario recordar que la izquierda más ultra de Occidente gobierna en España. Y aquí en España son muchas las personas que ven en el asesinato de Charlie Kirk un punto de inflexión en la creciente intolerancia que está surgiendo en todas partes del mundo ante voces consideradas como disidentes. Muchos de ellos han querido mostrar hoy su repulsa ante ese horrible asesinato y se han concentrado a las puertas de la Embajada Americana aquí en Madrid. Ahí ha estado nuestra compañera Magali Bujía. Nos encontramos frente a la Embajada de Estados Unidos, escenario de conmoción internacional tras el brutal asesinato de Charlie Kirk. Este joven líder conservador, asesor de Donald Trump y fundador de un movimiento estudiantil que buscaba liderar el ideario conservador a los campus universitarios, pasó en pocos años de reunir a 100 personas y luego a reunir más de 3.000 personas como el día de ayer, el día de su fallecimiento a manos de un atacante radicalizado que lo convierte en un símbolo de polarización que atraviesa Estados Unidos y el mundo entero. Hoy era un día grande para Ursula von der Leyen. La presidenta europea abría el curso político, debate sobre el Estado de la Unión, pero pues a lo largo que iban pasando las horas, al final ha sido lo negativo lo que ha mandado en el día. Le han presentado 2 mociones de censura. Una por parte del Grupo Patriotas por Europa, en el que se inscribe Vox, y otra por parte de la izquierda, grupo en el que están Podemos, Sumar y Bildu. Aunque las posibilidades de prosperar de esas mociones de censura no sean nada halagüeñas, es un desdoro para el primer día del nuevo curso de doña Úrsula. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, así es que, Marina,
agradecer a los espectadores su paciencia e interés, desearles una feliz noche, sobre todo si siguen con nosotros. Así es, se quedan con Sandra Meco hasta mañana.